la pieza del mes, en esta ocasión nos vamos a centrar en 3 objetos que se encuentran expuestos en la sala de protohistoria del Museo y Conjunto Arqueológico de Medina Sidonia. Se trata en concreto de 3 armas. La primera de ellas es un hacha hecha en hierro, que es esta de aquí. Tenemos también un puñal de bronce y esta otra pieza que es la punta de una lanza de aletas. Son estos 2 extremos de aquí, son las aletas de esa punta de lanza. Se encontraron en el castillo de Medina Sidonia en la excavación que se estaba realizando entre los años 2009 y 2010. Y este conjunto pertenece a un enterramiento de incineración. Dado los objetos de los que se trata, son armas, pensamos que se trataría del difunto de un guerrero que estaba en la guarnición que fortalecía la cumbre del cerro de Medina Sidonia. Está fechado en torno al siglo VI-III a.C. y por tanto de época turdetano-cartaginesa. El estado de conservación de las piezas, tal como la encontramos, era bastante deficiente, puesto que estaban afectadas por la corrosión. Fundamentalmente la pieza de hierro, que estaba bastante atacada por lo que era el óxido y el levantamiento de algunas partes de la superficie de la pieza, y las de bronce también estaban con problemas de corrosión, pero en menor medida. Hubo que, por tanto, que proceder, una vez que se extrajeron del terreno, hubo que proceder a su restauración. Hoy en día, como ya digo, se encuentran expuestas en el Museo Arqueológico de Medina Sidonia y ya están consolidadas y ya esta, por ejemplo, la encontramos fragmentada en 3 trozos que también se han restituido a su forma original, y la lanza le falta un pequeño, la parte final, el extremo final de la punta de la pieza, que ese no se encontró en la excavación. No hemos querido restituirlo, puesto que es un fragmento bastante pequeño el que le falta y la pieza tiene la forma, se puede ver bastante bien cómo era la forma de esta punta de lanza. Como decía, se encontró en el castillo y formando parte de una tumba de incineración. Una tumba que estaba bastante deteriorada, porque la encontramos en la misma vertical de lo que es la cimentación del Castellum romano. Una de las murallas del castillo de época romana parte esta tumba, que es anterior, ya he dicho que era entre el siglo VI y III a.C., cuando el castillo se construye en torno al siglo II-I a.C. Y lo único que encontramos en el terreno es una mancha de cenizas, algunos fragmentos de la cerámica que formó la vasija que contenía esa ceniza y estas 3 piezas. No es la única tumba que hay en esa zona, era en concreto el extremo noreste del castillo, en la zona exterior. No es, como digo, los únicos vestigios de enterramiento que hemos encontrado, pero sí quizá el más significativo por lo que encerraba estas tres piezas, que pertenecían naturalmente a ese guerrero, que por haber pertenecido a la guarnición del castillo se enterraría en aquel lugar. Naturalmente, cada una de estas 3 piezas tenía su enmangue de madera, el hacha con su palo vertical que iba unido a través de cuerda en la parte central, el puñal que tendría el enmangue en este extremo de aquí, con una ranura que seguramente sirvió para el enganche entre la madera y el metal, para unir las 2 piezas. Y por último, la lanza está hueca en la parte interior
Y aquí es donde se introducía el asta de la lanza, lo que es el palo largo. Tiene dos pequeños agujeros en los extremos para fijar el asta a la pieza de bronce y para que no se salga. Este enterramiento nos va a dar la pista, puesto que no hemos encontrado construcciones significativas de época protohistórica en el Cerro del Castillo, igual que sí las tenemos de época romana y hasta nuestros días, de época romana. Tenemos el Castellum del que hablaba antes. De época islámica se construye otro castillo de tapial, y en la Baja Edad Media cristiana un tercer castillo. Ya después, en época moderna, se derriba ese castillo último, el castillo bajo medieval, pero todavía los franceses van a utilizar la cumbre del castillo para mantener allí una guarnición, defenderse y controlar el territorio de alrededor. Pero lo que venía a decir esto es que en la prehistoria no tenemos construcciones todavía significativas que podamos decir qué uso tuvo la cumbre del castillo. Sí estuvo ocupada, puesto que encontramos no solo estos materiales, sino otros muchos de esta época, pero este enterramiento en concreto, la importancia que tiene es la de que, al ser armas, hemos supuesto que el que estaba enterrado era un guerrero y que el lugar se utilizó también para la defensa, como se haría posteriormente. Eso es quizá el valor, aparte del valor de cada una de estas tres piezas, es la importancia que tiene este hallazgo en el Cerro del Castillo para la época protohistórica. Naturalmente, el castillo también tiene un carácter, un uso, que lo hemos visto, por ejemplo, en una de las piezas que también presentamos, un carácter religioso. Por ejemplo, la que presentábamos era un vaso de ritual fenicio, y también una serie de esculturas que han ido apareciendo tanto en las excavaciones actuales como en los años 60, cuando se estaban construyendo los depósitos de agua para la ciudad. Aparecieron bastantes esculturas, y creemos que allí también se instaló un templo dedicado al culto imperial.